Hola queridos amigos, nosotros estamos en un nuevo programa que se llama La Solución, que está basado en los escritos de Baal Sulam. Vamos a tomar los fragmentos que se ocupan de la economía en Baal Sulam y conjuntamente con el Rav Leiman y conjuntamente con los amigos queremos estudiar estos fragmentos. Hola, ¿qué tal Rav Leiman? ¿Qué tal amigos? Quería preguntarle, Rav Leiman, antes de que nosotros toquemos los temas fuentes, ¿cuál es la última generación? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué es precisamente la salvación que viene por medio de estos escritos? Dice el Rav, la humanidad pasa por un proceso muy especial, además de lo que pasa en la naturaleza, en dimensiones que son muy extensas en el tiempo. Nosotros, como sociedad humana, pasamos por un proceso mucho más rápido y a través de la historia nosotros vemos cómo pasamos por todo tipo de formas distintas, inclusive opuestas, en lo que es la construcción de la sociedad, la industria, la tecnología y etcétera. La persona cambia a lo largo de su vida. Una generación con la otra son muy distintas, en particular de que nosotros nos encontramos ahora en nuestra generación en que nuestro tiempo se hizo mucho más apretado, mucho más restringido y nosotros entendemos que cada año e inclusive cada mes y cada día traen noticias del cambio de lo que es la relación con el mundo, con la humanidad. La persona cambia, nosotros pasamos con una rapidez muy grande, pasamos a una base distinta de que hoy en día nosotros no estamos conducidos por un César o inclusive un partido o un gobierno, sino que hoy en día todo pasa a lo que es el sistema de Internet, a lo que es el sistema social. Todo se hace mucho más abierto, mucho más redondo. La sociedad humana determina un montón de cosas por sí misma y nosotros vemos que a pesar de todas las manipulaciones que hay en la red, resulta que poco a poco el gobierno sobre nuestra vida pasa de aquellos que sostenían en un momento toda la sociedad humana a la sociedad misma. Y con eso tenemos de verdad un cambio muy grande que nosotros nos encontramos ahora en ese proceso, en ese transcurso, pero nosotros vemos que eso pasa. Eso por una parte. Por otro lado, nosotros vemos que hay ahora una revolución tecnológica muy grande, que nosotros construimos todo en base a tecnologías que en esencia solamente incrementaban lo que es el producto nacional de cada país y país. Ahora nosotros pasamos a tecnologías que son la robotización, nanotecnologías, todo tipo de impresiones que nosotros podemos ahora empezar a hacer cosas en todo tipo de lugares distintos. Eso recién se introduce en nuestra vida. Es un poquito el mañana y no hoy. Pero nosotros vemos que con eso van a cambiar un montón de procesos en lo que es la industria y el comercio y en lo que es la provisión de lo que era antes, de que no había todas esas franjas de provisión de un lugar a otro. En cada lugar va a ser posible hacer un montón de cosas que son necesarias para el lugar. Nosotros vemos que también el proceso general por el cual pasa la sociedad, no solamente tecnológico, hay en nuestra sociedad, en la sociedad en general, es decir, en todo el mundo. Nosotros pasamos por un proceso de colapso de los sistemas anteriores y querramos o no querramos, así yo veo de que nosotros nos encontramos delante de un cambio de sistemas, de que unos sistemas antiguos caen, de que todavía nosotros los sostenemos y queremos permanecer en ellos, a sistemas que ellos van a ser
van a trabajar de una forma distinta. Nosotros nos encontramos antes de el quiebre de lo que es la industria general global. En un montón de casos, nosotros vemos cómo, querramos o no querramos, las personas se hacen más limitados en lo que es su poder de compra, en los servicios que ellos requieren. Hoy en día ellos compran más y más cosas que pertenecen a lo que es lo necesario. Y también utilizan los servicios en una forma más baja, y esto influye mucho sobre lo que es la industria y el comercio. Y se quiera o no se quiera, nosotros vemos que todo está en un colapso y nosotros llegamos a una situación que aparentemente en el mundo la sociedad va a disminuir su consumo a cosas racionales y a los servicios racionales únicamente. Y así nosotros tenemos que ver nuestro futuro. También, por otro lado, de lo que es los recursos limitados del planeta y también la misma ecología y todos los medios como los que son los recursos de la tierra que nosotros podemos utilizar. Por eso todos los problemas en general nosotros tenemos que ver hacia dónde nos conducen a nosotros, a qué orden de la vida, a qué forma de vida, a qué forma de sociedad humana, a una forma de sociedad humana nueva. Y Baal Sulam escribió sobre eso en la última generación, a pesar de que escribió antes, pero esos escritos no están escritos de forma tal que él ya quería presentarlos al mundo, sino que son escritos de él, esbozos que él escribió para sí y que se encuentran en que tenemos nosotros, y a partir de eso nosotros imprimimos el libro La Última Generación, que es un poco como nosotros vemos, así como él escribió, nosotros vimos cómo eso puede ser para la utilización, y de ahí se pueden tomar un montón de cosas. Yo acá quiero resaltar, no que él es un socialista y por eso él quiere hacer una propaganda para el socialismo, una publicidad, sino que él ve un proceso en el cual la humanidad tiene que pasar desde el principio del desarrollo de la persona sobre el planeta Tierra hasta su finalidad, que él ve un proceso muy definido, un proceso de 6.000 años en especial, que él toma este último tiempo de la humanidad, y nosotros nos encontramos ya en etapas de que tenemos que llegar a la última etapa de la sociedad humana, que esa forma tiene que ser parecida a la naturaleza general, que de acuerdo a lo que nosotros, de acuerdo a la naturaleza, podemos decir, porque nosotros tenemos las ciencias de la naturaleza, y la naturaleza toda se encuentra en una situación de que es redonda, integral, en sistemas propios en los cuales las cosas están conectadas una con las otras, y cada cosa que nosotros examinamos se encuentra e influencia por todo tipo de caminos sobre todo el resto de los sistemas y lugares. Y también la sociedad humana, de acuerdo a esto, de acuerdo a esta visión, a la visión de él, tiene que llegar a una situación unificada, a una sociedad que está en unión, conectada, que se encuentra en el consumo únicamente de tipo racional, porque para el cuerpo de la persona no se necesita más de lo que él necesita para existir, y todo el deseo egoísta que está en la persona
él tiene que recibir un llenado a lo que es a partir del desarrollo interior. Y por eso dentro de esto él construye esta imagen futura de forma tal que no es importante a partir de qué tecnología se puede hacer eso, pero nosotros necesitamos satisfacer a todas las personas lo que es un medio de vida igual, un nivel de vida igual. Porque en el cuerpo, por supuesto que nosotros casi no somos distintos, por supuesto que hay costumbres distintas, pero eso son en general las cosas que hay que darle al cuerpo y servicios que el cuerpo necesita, lo que necesita cada persona y cada familia, pero todo nuestro desarrollo por encima de eso no tiene que ser con una producción de cosas de más en tipo material sobre las cuales no hay ninguna necesidad, y con eso nosotros llenamos lo que son los estantes nada más, y con eso la persona ve que no hay ninguna satisfacción en su vida, inclusive a partir del nivel de depresión, de desesperación que vemos que hay en el mundo. Inclusive nosotros vemos eso en los países que parece que haya todo lo que puede ser. Por eso nosotros vemos que el desarrollo de la persona tiene que ser en relación a la conexión entre las personas, de que la sociedad humana reciba una forma redonda como lo es en toda la naturaleza, una forma integral. Eso es en esencia su actitud, su postura. Yo quería preguntar, yo quería que leamos el primer fragmento que elegimos y que sigamos en la misma dirección. Estos son fragmentos dentro de la solución. Yo tengo, dice, sugerir una solución verdadera, pero antes de que empiece con mi sugerencia, quería, antes que todo, poner que los que quieren saber esta idea, disculpen, acá sumamos un montón de segmentos que tienen una postura económica. ¿Qué tiene un cabalista de ocuparse de un asunto económico? Normalmente dicen que un cabalista se ocupa de lo que es la naturaleza económica, y acá en la última generación él empieza a detallar todo un programa económico. ¿Por qué es así? El Rab responde: nosotros estudiamos en la sabiduría de la Cábala, de la sabiduría humana, que es todo deseo de satisfacerse a sí mismo. Ese deseo existe en todo tipo de niveles en la naturaleza, y precisamente eso es lo que divide a la naturaleza en inanimado, vegetal, animal y hablante. Que hasta donde el deseo de recibir es más grande, entonces ese producto que es la criatura se encuentra más grande también en sus necesidades y también en sus posibilidades de vivir y de proveerse a sí mismo de cosas y de abrirse a sí mismo a un nivel de vida y demás. Nosotros vemos que hasta donde el deseo de recibir es pequeño, entonces él no necesita mucho para cuidarse a sí mismo, inclusive en su estructura. En cambio, por ejemplo, el vegetal, para satisfacerse a sí mismo su propia vida, entonces se abre, se cierra, tiene él un proceso de reproducción, y las vidas de él son cortas de acuerdo a las etapas. Él pertenece a la naturaleza, al día y a la noche. El animal, el deseo de recibir de él, el deseo de llenarse a sí mismo es más grande. Y entonces él se construye a sí mismo también una posibilidad de ir de lugar a lugar, porque no es suficiente para él estar en un solo lugar para satisfacerse a sí mismo sus propios llenados que están en relación con su deseo de recibir. Y por eso se mueve y se reproduce, y nosotros vemos familias y cómo no es tan dependiente de las estaciones de la naturaleza, aunque está en conexión con eso, pero tiene su propia vida individual y demás. Pero de todas formas está cercano a la naturaleza. La persona es como si se encontrara desconectado del día, de la noche, de las estaciones, de los lugares. Él está mucho más libre debido a que su deseo es un deseo muy grande, y para satisfacer este deseo él necesita esta libertad, él necesita también esta sabiduría, él necesita crecer, él necesita desarrollarse de día en día, y otra vez este desarrollo es para satisfacer a su deseo de recibir, que crece día a día estas necesidades. Así nosotros nos desarrollamos.
Y que si nosotros hablamos en la sabiduría de la Kabbalah sobre todo el deseo de recibir, nosotros hablamos sobre lo que es inanimado, vegetal, animal y hablante en una forma limitada porque ellos no tienen libre elección, no hay desarrollo por sí mismos, sino que hay un desarrollo instintivo. Por eso no hay tanto que hablar. Ok, está bien, se encuentran, viven alrededor nuestro, son nuestro ambiente, nuestro entorno, pero la persona, en cambio, de que cada momento y cada momento siente dentro suyo una irrupción de su ego, del deseo de recibir, de conquistar todo el mundo, de querer más y más, de que no vive de acuerdo a los instintos, sino que tiene cada vez que encontrar nuevos llenados para él. Entonces, ¿cuál acá el problema? Él es elemento problemático dentro de toda la imagen general. Y por eso hablamos sobre él. Y cuando hablamos sobre la persona, hablamos sobre este ser, de que él tiene que llegar a una finalidad, de acuerdo a todo el proceso que la naturaleza, por el cual la naturaleza pasa, que en este proceso la persona tiene una libre elección. Él puede determinar por sí mismo hasta dónde él está adecuado con la naturaleza, hasta dónde la entiende, hasta dónde se encuentra con ella en relaciones recíprocas, si entiende las leyes de la naturaleza, y de si realmente se encuentra con él en armonía o no. Él sabe utilizarlas bien o no. Y acá es donde está el problema con la persona, que por una parte la persona, a pesar de que entiende las leyes de la naturaleza y entiende de que así vale la pena hacer, tiene él el instinto del mal de que está en oposición y no quiere cuidar, respetar las leyes de la naturaleza, porque eso despierta en él un rechazo, porque con eso él tiene que invertirse a sí mismo, tiene que limitarse a sí mismo, tiene que doblegarse a sí mismo. Él no estudia esta naturaleza para cambiarse a sí mismo con respecto a la naturaleza, que en cuanto la naturaleza se desarrolla, la persona no quiere estar precisamente en esa dirección. Y entonces esa inclinación, ese instinto que está en la persona, que quiere ir y nada más llenarse a sí mismo, no importa lo que sea, como un chico chiquito que dice yo quiero esto, y nosotros entendemos que no es para su beneficio. Hay condiciones distintas, hay un entorno que él tiene que hacer en contra de su deseo, ese deseo que está en oposición, que no entiende, pero así quiere y así viven los chicos, y nosotros de todas formas tratamos de limitarlos y de enseñarles de que eso no vale la pena. De alguna forma nosotros intentamos hacer eso, y nuestro amor de todas formas nos exige a nosotros ocuparnos de ellos y de limitarlos de una forma suave. Pero si nosotros nos encontramos que ya somos grandes con respecto a la naturaleza, no hay acá un padre que nos dice, no, mirá, vale la pena escuchar esto, vale ver qué es lo que pasa en la naturaleza y de que vos te tenés que limitar y no hacer lo que te viene a vos de acuerdo a tus propias pulsiones internas, sino que nosotros hacemos lo que nosotros queremos, y a partir de nuestra sabiduría, de la tecnología, de la ciencia, nosotros llegamos a la utilización de nuestros deseos, los peores de todos, y por eso nosotros vemos, si vemos a la humanidad, es un ejemplo de chicos de que no recibieron una educación correcta, de que no tienen ellos un padre y una madre, que les dicen a ellos que así no está bien, que así no hay que vivir, que así ustedes se destruyen a ustedes mismos, ustedes por ustedes mismos sufren. Entonces hay que elegir un camino distinto y conducirse de forma distinta, comportarse de forma distinta, pero no tenemos un padre y una madre así, y por eso sufrimos. Y por eso viene la sabiduría de la Kabbalah, viene también un cabalista, y él nos da un poco una luz para nuestro camino, cómo nosotros tenemos que de verdad ser, cómo nosotros tenemos que corregir nuestro comportamiento para poder avanzar con seguridad, con alegría hacia una vida segura y completa. También en el ámbito económico le preguntan, sí, por supuesto, eso es lo fundamental para nosotros, dice el Raf. La economía es el alimento. Nosotros pertenecemos primero que nada al nivel animal. Una parte nuestra pertenece al nivel animal, que es nuestro cuerpo, y otra parte pertenece al nivel hablante, es la ciencia, la cultura, el desarrollo de la persona, la educación, la espiritualidad. Pero antes que nada, es lo que se dice que la persona se tiene que proveer, satisfacer a sí mismo. Él necesita un lugar para vivir, todo lo que es necesario en ese lugar.
necesita sistemas que le provean a él todas las necesidades básicas. Eso es lo básico. Y por encima de eso, lo que él hace, sobre eso también los cabalistas tratan. Y por eso nosotros, cuando hablamos del deseo natural en general de la naturaleza, nosotros al final de cuentas llegamos a la persona que es todo el problema y que él también puede, ese elemento único que puede en la naturaleza cambiarse a sí mismo y así llevar a toda la naturaleza a una forma equilibrada, a la armonía. Ok, por favor. Yo quiero preguntar, Rav Leitman, Baal Sulam escribe que de acuerdo a su idea, la idea socialista de la distribución justa es la preferible, y eso es lo que leímos acá en el segmento. No leímos, vamos a leer, dicen. Y la idea socialista es la idea de la distribución justa, y yo quiero que es la más verdadera, porque el planeta Tierra es suficientemente rico para darnos todo, y ¿por qué nosotros tenemos que estar en una guerra de vida trágica, sino que nosotros podemos hacer este trabajo de forma conjunta, en medida igual? Dice el Raf, esto no es debido porque es socialista de acuerdo a su carácter y así nació y así se educó. Nosotros conocemos muy bien cuáles son sus fuentes. Él era un juez en Varsovia, en una ciudad judía donde había millones de judíos, y él se educó en una yeshiva y no tenía ninguna conexión con el socialismo, sino que debido a que él ve que la forma futura es igualitaria y tiene que ser unificada, entonces en nuestro mundo eso se expresa como si fuera en esa palabra, socialismo. También en el socialismo hay un montón nosotros vimos que ya vimos eso en un montón de partidos y países y sistemas de gobierno que se llaman a él socialismo, desde el nacionalsocialismo hasta el socialismo de Rusia y más tipos, que ellos son solamente, en esencia nada más arruinaron este nombre. El socialismo viene de socium, viene de la palabra pueblo, nación, sociedad, de que tiene que haber una división, una repartición en la carga del trabajo y tanto también en la provisión de las cosas, de que las personas viven no para ganar cada uno más y más, de que no hay competencia, sino de que viven para sostenerse a sí mismos de una forma igual y preciosa, porque así, por seguro, el mundo va a estar en equilibrio con la naturaleza y todo lo que queda entre el deseo de recibir, que queda más y más, nosotros lo tenemos que acompañar a cosas que no son materiales, porque así nosotros no arruinamos el planeta Tierra y nosotros ahí no tenemos ninguna limitación del desarrollo. Preguntan, las personas no se crearon a partir de la naturaleza como iguales. Él escribe acá sobre lo que es la distribución justa, cómo esto está en la armonía de la naturaleza. El Raf dice que la distribución justa, es que cada persona reciba lo que es necesario para él de forma idiosincrática. Por ejemplo, si yo necesito más carne y más leche, y otro necesita más yerbas comer, y otro necesita mango, no sé qué, es decir, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a sus costumbres. Las costumbres igual de todas formas también se pueden cambiar, pero al fin de cuentas nosotros le satisfacemos a la persona lo que él necesita de forma racional y intentamos de que eso sea así para todos. Por supuesto, de que esto no es igual en los detalles, en los objetos, pero esto es igual en lo que es el nivel de vida, de que cada uno recibe, de que es suficiente para él, de que él no necesita más cosas. Y esto habla sobre la provisión de cosas que son necesarias básicas, como hacen un cálculo por ejemplo, en el Estado, cuántas cosas se necesitan en forma media en una familia, que él necesita tantas cosas, máquinas en su casa, vestimentas y demás. Es decir, se hace un cálculo de que lo que es la familia media, las necesidades básicas, así para cada familia y cada familia. Y todo el resto, que es lo que la persona va a hacer con
todos sus instintos crecientes. Eso nosotros lo tenemos que poner en dirección con respecto al desarrollo interior, espiritual, cultural, y lo fundamental es en conexión con el resto de las personas, que ahí es donde la persona puede revelar a dónde él puede recibir una satisfacción, un llenado de sus grandes deseos, que nada más ahí lo recibe. Y nosotros vemos que nosotros no vamos por ese camino, pero de todas formas viene una limitación por parte de la naturaleza, y toda la industria, todo el nivel de vida y toda la misma actitud con respecto a la vida que nosotros desarrollamos por encima de lo necesario, hoy llega a lo que es su colapso. Preguntan, entonces, ¿cuál es la causa de que hasta hoy en día nosotros no vimos ningún sistema de gobierno que pudo hacer esto, tuvo éxito? Dice el Raf que ningún sistema de gobierno puso eso como meta en ningún lugar. Nosotros vemos como si fuera sistemas de gobiernos socialismo. Por ejemplo, en Escandinavia no es un socialismo precisamente, sino que hay un poco de mayor preocupación sobre cada uno en lo que es su nivel de vida, de que no se caiga. Pero nosotros vemos hasta dónde hay un nivel de suicidio y de divorcios. Nosotros no podemos ver ahí, fuera de los números de que nos llegan a nosotros de los economistas, nosotros no podemos decir que ahí las personas están contentas en especial, satisfechas, a pesar de que el nivel de vida es elevado y de que no hay ahí diferencias entre los ricos y los pobres. Por supuesto que sí. Y aparte de esto, ¿dónde? En Rusia. En Rusia no construyeron un socialismo. En Rusia todo el gobierno era construido nada más que para elevar al país a un nivel más fuerte en lo que es armas, para, por la fuerza, conquistar el mundo por debajo de ellos, como los alemanes, como lo que pasó con el nacionalsocialismo en Alemania. Es lo mismo, la misma naturaleza, realmente, de que tantos uno como los otros quisieron conquistar el mundo por la fuerza. Es en algo parecido a lo que pasa con algunos movimientos en el mundo islámico ahora. No se puede llamar a eso socialismo, lo que acá se refiere Bal Sulam. Preguntan, Bal Sulam, acá el socialismo que él describe, ¿esto es después de que la sociedad sea corregida o antes? Dice el Raf, ¿cómo puede estar en armonía con la naturaleza si el sistema de gobierno no es de que se reparten las cosas en forma igual, no satisface las cosas necesarias para la vida y permite el desarrollo espiritual? Vamos a ver el final. Nosotros tenemos que llegar a la situación que en la tierra todos están satisfechos y todos reciben de forma igual. Únicamente de esta forma nosotros podemos estar en equilibrio y en armonía con la naturaleza. Entonces, ¿cómo vos podés saltar al final del desarrollo? ¿Cómo vos podés satisfacer, proveer a cada uno de acuerdo a su deseo? Todo. Entonces resulta que, y de que todos estén satisfechos, entonces acá tiene que haber una educación especial, de que cada uno entiende de que únicamente en la repartición justa, como dijimos, de que en forma relativa, de que acá hay una igualdad en el nivel de vida. Nosotros tenemos que tomar eso en cuenta, en consideración en nuestro propio programa. Y aparte de esto, cómo nosotros elevamos a las personas a un nivel de desarrollo, de que en cambio que se desarrolle, de que en todas cosas, de que él se quiera enriquecer con respecto a los demás y de que él tenga más fuerza, que él reciba seguridad para el futuro. En cambio de eso, que también su orgullo, también su envidia, también sus pasiones, también su honor propia, y de que todas esas cosas se llenen a partir de otras fuentes. En cambio, de que él tenga que trabajar muy fuerte, o de que tenga que aprovecharse del resto, nada más que para comprar otra cosa y para elevarse del resto, y así el resto también lo mismo y sin fin. Nadie está contento así, y al fin de cuentas nadie es feliz. Todos nos encontramos en una competencia. Si le preguntás por qué, así es el mundo, te dicen.
Y por eso, y aparte de esto, además de que está en oposición con la naturaleza, esa posibilidad ahora se destruye. Nosotros vemos, y vamos a ver inclusive en el corto tiempo, cómo todos esos sistemas que no pertenecen a lo que es lo necesario, ellos realmente pasan a la quiebra. Él escribe acá en este fragmento de que el planeta Tierra es suficientemente rico para satisfacernos a todos. El Rab dice que el planeta Tierra puede alimentar y satisfacer, así dicen, pero inclusive yo pienso de que no es limitado. Dicen que hasta 20.000 millones de personas, inclusive escuché números más altos de mi maestro. Nosotros no tenemos que pensar sobre la cantidad de personas de que pueden vivir en el planeta Tierra. Si nosotros pensamos sobre el equilibrio, también el equilibrio va a venir por parte de la naturaleza. Como ahora, por ejemplo, que no quieren nacer y tampoco quieren reproducirse, hay como si fuera un índice negativo en Europa, en muchos países, en ese sentido. Por eso no es un problema. También hoy nosotros vemos, de acuerdo a las estadísticas, hasta dónde nosotros tiramos las comidas, hasta dónde nosotros no queremos compartir eso. Podríamos hoy en día satisfacer a todas las personas alimento por igual. Es suficiente lo que hoy producimos, sino que vos sabés que para sostener los precios tiran y queman lo que son todas las cosechas y demás. Por eso la relación con respecto a esto en la sociedad humana es lo que la destruye. Y nosotros vemos también que los recursos de la naturaleza se reducen todo el tiempo, se empobrecen. Dice el Raf, no hay un problema con esto. En un corto tiempo nosotros pasemos a formas nuevas de tecnología, que nosotros no vamos a necesitar esos recursos. Nosotros, a partir de que pasemos a un equilibrio con la naturaleza, vamos a poder revelar fuentes de energía, otras fuentes de energía, y va a ser para nosotros como una fuente de energía ilimitada. Y por otra parte, si vos reducís la industria a lo que es el nivel de lo necesario, vos vas a ver hasta dónde vos necesitas a lo mejor un 10% de lo que necesitas hoy. Vos hoy en día medís en general cuánto por ejemplo, un país produce cuando nosotros vemos eso en porcentajes. Decime, por favor, por ejemplo, si mi auto ahora, si por ejemplo con un montón de otros autos están ahora en un atolladero y yo me encuentro ahora con todos mis nervios y un montón de otros conductores están también nerviosos en ese mismo atolladero de autos, ahora nosotros un montón de toneladas de combustibles, eso, tus porcentajes suben y mi situación se cae, desciende. Entonces, ¿cómo pueden ser que los signos tuyos me enseñan sobre lo que es el nivel de vida mío? ¿Cómo puede ser que me enseñen sobre eso? Vos decís, nosotros crecimos un 2%. Ante mis ojos nosotros nos caímos un 2%. Y así es. Todo no es para el beneficio de la persona. ¿Sobre qué fuentes de energía nosotros hablamos? Usted habla. Dice el Raf, esa era la pregunta, el Raf dice de que únicamente a partir de que nosotros nos limpiemos a nosotros mismos de lo que es toda la industria y el comercio, que está de más, de que de verdad la persona no necesita eso, sino que nosotros le enseñamos eso. Nosotros le publicitamos eso, lo educamos a lo que es un consumo exagerado. Si nosotros nos liberamos nada más de eso, va a ser suficiente para nosotros para existir. Y por otra parte, el equilibrio, el acercarse nuestro a la naturaleza nos va a permitir a nosotros de alcanzar fuentes de energía de que nosotros hoy no podemos digerir, no podemos verlas. Un ejemplo, por ejemplo,
un ejemplo, le preguntan y dicen el RAF, por ejemplo, un ejemplo es un huracán que ahora vemos que pasa en Estados Unidos. Entonces, si vos tomás, por ejemplo, un huracán y tomás la energía de ese huracán, eso es suficiente para el planeta Tierra por varios años. Y aparte de esto, entre nosotros, por ejemplo, hasta donde yo me sorprendí de los científicos y hasta donde yo pude ver de que tenemos hoy tantas posibilidades, de que no dependen de lo que es la nafta y el gas y de quemar estos combustibles. Pero otra vez hay acá intereses de que no le dan a esas cosas poder desarrollarse, de que no quieren simplemente desarrollar estas nuevas cosas. No es solamente las cosas verdes de que nosotros desarrollamos ahí plantaciones y demás y con eso hacemos combustible. Es como con los medicamentos y con todas las cosas que desde un principio nosotros desarrollamos para satisfacer a la persona, servir a la persona, pasó a ser una mutuación que trabaja para el mal de las personas. Acá yo no culpo a nadie. Si yo estuviera en su lugar también haría lo mismo, pero está claro, pero si yo ahora tengo la nafta y eso es lo que me da a mí mi sustento, si eso me da millones y alguien me recomienda a mí de cambiar esto, con lo cual vos podés hacer a partir de un granito, vos podés hacer como con todo el tubo de nafta que tenés, de petróleo. Entonces, ¿yo qué hago? Lo destruyo, lo mato. Porque ¿qué es lo que me hace a mí él? ¿Él qué? ¿Me hace quebrar? Y así es en cada cosa. Nosotros sabemos eso. Por eso nosotros no tenemos que ver sobre la industria y qué es lo que nosotros vamos a hacer y qué va a hacer. Soluciones hay sobre todas las cosas. Pero otra vez, nosotros tenemos que relacionarnos desde otro lugar. No tenemos alternativa. Porque yo no hablo inclusive sobre los recursos de la naturaleza que nosotros queremos conservar o no, o la ecología. Lo que nosotros hacemos con el planeta Tierra, sino que la crisis es mucho más, ella es lo que nos limpia ahora de un montón de cosas. Ella saca a las personas a la calle, los saca del mercado de trabajo. Y la fuerza de compra de ahora está limitada de ellos y vos le tenés que satisfacer ahora a ellos las cosas necesarias y entonces ahora, quieren o no quieren, a partir de los golpes llegamos a esa misma forma. Baal Sulam escribe también en el segmento que leímos por qué nosotros tenemos que vivir este segmento, esta vida trágica que pasa de generación en generación. ¿Sobre qué habla? Dice el Raf que todo esto lo vemos en el gobierno, de que si vos ahora salís con lo que es la educación integral, de que vos decís que nuestro planeta Tierra con toda la naturaleza y nosotros que nos encontramos en el planeta Tierra tenemos que estar en armonía con todos los sistemas, como nosotros estudiamos de la ciencia, aprendemos de la ciencia, de que nosotros tenemos que vivir en armonía entre nosotros y con la naturaleza. Entonces, la forma armónica es el socialismo, en el sentido que él dice, porque así vos anulás las guerras, anulás así la competencia, las guerras, y entonces vos vivís sobre la tierra como los animales, que ellos solamente ordenan sus lugares de forma correcta, las provisiones de forma correcta, todo lo que necesitan. Pero todo el hombre, el Adán que hay en nosotros, es para que haya un desarrollo interior, cultural, espiritual, educacional, cada uno de acuerdo a lo que nosotros le proveemos esas necesidades, podemos satisfacer y desarrollar esas necesidades internas y de eso la persona tiene placer. Porque ahora, por ejemplo, lo que es el anhelo espiritual de la persona ahora la disminuye a lo material y con eso vos pensás que él se va a llenar. Él de todas formas sí sufre. Vos ves lo que pasa en los países más desarrollados de todos. En los 50, 60 años últimos, nosotros vemos quién está contento de la vida también ahí. Vos ves, de acuerdo a lo que es la desesperación, el consumo de drogas, de acuerdo a todos los resultados de que la gente no se quiere casar, no quieren tener hijos, no quieren hacer una familia. ¿Y qué es lo que les falta? ¿Por qué? Porque vos no llenás a la persona que está en él, sino solamente su animal. Y entonces, de la competencia,
también ahí los ricos no están contentos, porque ¿qué es lo que tienen al fin y al cuenta? Nada más en ese orgullo, eso también pasa. ¿Hasta dónde? Vos podés pasar que decir que eso es importante, eso continúa un poco, pero no sé hasta dónde se puede continuar con eso. Es decir, desde todos los lados, al fin de cuentas, vos tenés que llegar a la decisión de estar equilibrado en la naturaleza y en lo que es el nivel material y desarrollarte ilimitadamente en lo que es la interioridad y la cultura y dividir, separar entre los dos niveles. ¿Por qué? Porque en el nivel animal, ¿qué es lo que yo necesito? Yo necesito una casa, yo necesito una habitación, yo necesito un auto al lado de mi casa, yo necesito un trabajo pequeño que tenga de todas formas, pero igual donde nosotros vamos a encontrar trabajo para todos, pero igual nosotros podemos desarrollar estudio y conexión social. Nosotros tenemos que introducir a las personas en conferencias y en talleres y en trabajos de publicidad de la unidad. En eso tienen trabajo todas las personas. Hay un desarrollo acá infinito y la persona ahí va a encontrar realmente placer para su vida anímica. Y el desarrollo, le preguntan, ¿tiene que ser cultural? Dice el Raf, sí, cultural y educacional. Dice, hay una diferencia, que hay dos partes en la persona, en lo que es el tipo de personas. Hay personas que sienten placer únicamente en las relaciones en la sociedad, con sus amigos, con una sociedad más grande, con debates, con conversaciones, como se dice en el césped, con un poquito de desarrollo, con un poco de divertimiento y un poco de unidad. Y hay personas que quieren introducirse más adentro en lo que es la sociedad humana, y entonces ellos encuentran ahí las fuerzas internas ocultas, que eso es el mundo espiritual. Y entonces eso depende de la naturaleza humana, pero todos, a partir de la conexión general entre ellos, ellos van a llegar a la revelación del nivel siguiente de la existencia humana, que es la espiritualidad. Es decir, espiritualidad, acá el propósito de lo que hablamos es de que nosotros llegamos a una conexión entre nosotros, no en nuestro deseo de recibir, que nosotros lo llenamos, sino en el deseo de otorgar, en el deseo de otorgar recíproco. Y entonces con eso la persona se empieza a ver a sí mismo no limitado y revela en eso la naturaleza superior, es decir, una fuerza añadida en la naturaleza que se encuentra más allá de nuestro deseo de recibir, el deseo de otorgar, y entonces él empieza a vivir entre estas dos fuerzas y siente entre estas dos fuerzas un nivel elevado, agregado, por encima del nivel animal, y nosotros ahora que nos encontramos el nivel hablante, que es de todas formas una percepción nueva, hay una percepción más superior, y nosotros nos encontramos ahora en la puerta de entrada a eso. En el transcurso de los años y de la historia, siempre que pasaron revoluciones, siempre que la humanidad llegó a una barrera, también hubo por ejemplo, lo que pasó en Alemania con el nazismo y demás, hubo algo claro. En cambio, que el tema espiritual es algo no claro. ¿Qué es lo que nos espera a nosotros? El Raf responde, yo hablo acá de la espiritualidad de la persona, es decir, de los anhelos de la persona, que él no los puede llenar, y no los puede llenar a partir de todos juegos materiales. Ustedes me dicen a mí con la publicidad de que si vos compras esto, vos vas a estar contento, de que si vos usás esto, vos vas a estar satisfecho, y no en esencia que vos vas a estar satisfecho, sino que vos, como el que lo producís, vas a ganar y vas a estar satisfecho, y yo nada más tengo que ir a correr y trabajar más y comprar para satisfacer tu deseo, y vos me confundís a mí como si fuera que yo necesito así. De esta forma, por manipulación, ustedes trabajan sobre las personas, en cambio de la libertad de él, de que él haga todas cosas de acuerdo a su naturaleza. Él tiene que hacer un montón de cosas ahora de acuerdo a lo que vos querés. ¿Y por qué esta vida te parece a vos de que está corregida? ¿Por qué yo no puedo revelar de verdad
lo que yo quiero y yo tengo que estar bajo el gobierno de la propaganda, bajo el gobierno de personas que quieren ganar sobre mí, porque no es suficiente trabajar 3 horas y con eso proveerme de todas las cosas que son necesarias. Porque yo escuché, me acuerdo una vez, en el colegio, cuando iba al colegio, en el 4º grado y demás, una maestra que era ya muy grande y ella me dijo cuánto yo los envidio a ustedes, que ustedes van a estar en el socialismo y de que ustedes van a trabajar 4 horas al día en cambio de 8. Y todo el resto de las horas, ustedes van a ir, a lo mejor vos vas a ir a pescar, o vos vas a ocuparte de un hobby, de un divertimento, a lo mejor vos te vas a ocupar de cosas, vas a jugar de otras cosas, vos te vas a desarrollar a lo mejor de tal forma. Así me lo contaron a mí cuando era un chico y cuando yo crecí, yo vi que en cambio de trabajar 8 horas, se trabaja 10. ¿Y qué tiempo libre y demás? Nada. Cada vez la persona llega a su casa y cuántas horas le quedan. Y también él mira cuánto él tiene que invertir, a lo mejor una parte de su sueldo para ganar otros centavos. Y a lo mejor él tiene que lo tiran de su trabajo, tiene que pasar a hacer cursos y demás para tener una profesión añadida y demás. Y entonces nosotros, ¿para qué hacemos todo esto? Para poder satisfacer los deseos exagerados sin ninguna justificación de personas ricas que así conducen el mundo. ¿Para qué? Inclusive el ego mío no quiere eso, no quiere. Si me dejas a mí solo, yo quiero estar tirado en el sillón y descansar y trabajar nada más para lo que sea suficiente. Así la mayoría de las personas son perezosos. Ustedes les inyectan todo el tiempo este deseo nuevo, comprá. Y eso arruina a la persona que hay en él, el hombre que hay en él, de que no se puede desarrollar. ¿Por qué que no haya cursos, universidades para todos? ¿Por qué que ahí no pasan las personas parte del día? ¿Por qué la persona tiene que disminuirse en lo que es su nivel de persona? ¿Por qué él no puede entender dónde él vive, que pueda construir también su familia de forma correcta, que él aprenda también cómo educar a los chicos? Nosotros no sabemos eso. ¿Cuánto tiempo pasamos con los chicos? Entonces, ¿cómo ser padre o madre? Que esté con sus hijos a lo mejor varias horas. Antes los chicos crecían al lado del padre y de la madre. Yo veo que a las 6 de la mañana suben a los chicos al auto y los llevan a algún lugar. Desdichados. Toda la vida está ahora. ¿Dónde está la medida de la felicidad? ¿Dónde está ese índice? ¿De acuerdo a qué? Yo no veo que la persona, ¿por qué no le llega así vivir? Nosotros nos hicimos esclavos con respecto a alguien. Ese alguien se sabe arreglar bien. Yo le quiero preguntar, dicen ahora, él dice acá al final de este segmento, vamos a dividir entre nosotros este trabajo de forma igual y eso es el final para todos nuestros problemas. Dice, correcto, dice el Raf. ¿Cómo se divide este trabajo de forma igual? Preguntan, y el Raf dice que cada uno recibe una función, un rol, de acuerdo a sus posibilidades, de lo que sea necesario para la sociedad. Y las personas que no tienen algo así, ellos van a estudiar o hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer a partir de trabajos que no llegan a partir de lo que es el trabajo mismo. Inclusive se pueden. Mira lo que hicimos con el planeta Tierra. ¿Qué quiere decir? Le preguntan qué es de forma igual. Y el Raf le responde de que sientan, primero que todo, que la carga es igual. Como reciben de forma igual, también la carga es de forma igual. Es decir, que cada uno, por ejemplo, de acuerdo a las horas, aunque de acuerdo a las horas no es algo preciso y justo, porque si yo me gusta trabajar de forma física, entonces yo puedo trabajar 4
horas. Y en cambio, si yo soy perezoso, 1 hora para mí es un problema. Entonces, ¿cómo podés medir la inversión de cada uno? Vos tocaste acá sobre algo que es muy sensible. ¿Cómo yo mido? O por ejemplo, vos trabajás 10 horas enfrente de la computadora con todo lo que son tus cosas económicas, y si ahora nosotros te pasamos a vos un trabajo físico, vos en media hora estás terminado, ¿correcto? O al revés. Vi personas al revés también. Vos decime qué hacer, yo tengo una cabeza chiquitita, eso pasar de aquel lado, entonces en eso trabaja. Es decir, cada uno distinto. Por eso, para llegar a lo igual, vos tenés que educar a la persona, de que él sienta, de que él se encuentra en una sociedad de que va hacia la igualdad, que va hacia la unidad, que él sienta la obligación de él de estar comprometido con los demás. ¿De dónde va a venir eso a él? Y acá hay un gran problema, de que nosotros llegamos a lo que es la recompensa. ¿Qué recompensa tiene que llegarle a la persona sin que vos le parás al lado de él un policía, sin que vos le digas, hace esto, sino que él busca por sí mismo hacer algo de que es bueno para la sociedad? Vos necesitas para eso, además de la educación, al final de la educación tiene que haber una recompensa mayor, de que a partir de que él llega a la igualdad, de que él llega a la colaboración correcta a la sociedad, a el esfuerzo con respecto a la sociedad, él llega a la interinclusión en la sociedad, y ahí él encuentra su vida superior. Para eso vos necesitas acá un combustible, vos tenés que dar una meta. Sin eso él no va a trabajar, sin eso no va a haber igualdad. Cada sociedad, otra socialista, no socialista, va a quebrar si no es así. Por eso yo cuando digo de la educación integral, yo digo que al fin de cuentas, a partir de la educación, de que nosotros, mientras tanto, organizamos a las personas en unificación, dentro de la unificación nosotros empezamos a sentir, sin palabras por anticipado, eso puede causar rechazo en las personas sobre el asunto, pero si a partir de los talleres, a partir de esas unificaciones, las personas empiezan a sentir de que en la unidad entre nosotros hay una sensación superior, hay una emoción más elevada, hay una vida más elevada, y no son solamente la vida social, de que vale la pena ser socios en una sociedad, de estar juntos, de sentarnos en el césped, sino que hay en la conexión entre nosotros una vida más superior, donde yo ahí me siento a mí mismo ilimitado, por encima de mi cuerpo, por encima del lugar y del espacio, que yo siento ahí la presencia de la fuerza superior, que está por encima de la fuerza de recibir. Y resulta que nosotros nos elevamos al mundo de otorgar en cambio del mundo de recibir, de que a pesar de que nosotros en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestros trabajos, en lo que es la distribución justa, igualitaria y demás, hicimos todo lo que es ahora en forma igual, pero como consecuencia de que encontramos dentro de la igualdad entre nosotros, vos encontrás ahí ese nivel, y nosotros como personas nos elevamos a ese nivel. Por encima de la mesa tenés algo, por encima de la mesa, y por ahí ahí es donde nosotros empezamos a vivir, y ahí llegamos a una sensación de la vida más elevada. Y eso es lo que de verdad anhela el hombre que está en nosotros. Y sin esa recompensa, vos no podés despertar a la persona de que él, sin presiones, sin obligaciones, sino que él por sí mismo quiera invertir en la sociedad. ¿Por qué? Porque la persona es egoísta. Vos le tenés que mostrar a él esta recompensa elevada. Preguntan, ahora en nuestros mensajes económicos nosotros no tenemos ese mensaje espiritual. Correcto, le dice al Raf. Preguntan, ¿en qué etapa nosotros tenemos que transmitir este mensaje espiritual? Dice el Raf, antes que nada vos lo tenés que pasarlo
a el nivel, por ejemplo, nosotros vemos en la Torá, discúlpenme que yo use este ejemplo, ¿qué es lo que está escrito en la Torá? De que viene la persona, llega la persona a Hillel, a el anciano, y él pregunta ¿cómo puedo yo elevarme al nivel espiritual? Y él es por sí mismo egoísta, como él dice que él viene a convertirse. Y él quiere elevarse a un nivel superior. Eso es lo que se llama convertirse en la Kabbalah. Y entonces, ¿qué le dice el anciano? No le hagas a tu amigo lo que es odiado para ti. Es decir, antes que nada, vos tenés que llegar a lo que es el equilibrio en la sociedad y no pensar a algo más elevado. Una vez que vos llegás a ese nivel, vos intentás eso, estás cerca de eso. Vos estás dispuesto, listo a la otra parte. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando vos llegás a eso y escuchás eso un poco, vos ya empezás a escuchar el resultado de eso, que es la espiritualidad, el mundo espiritual. Entonces pregunta, desde el momento que nosotros hagamos eso, dice el Raf, le responde, nosotros mientras tanto tenemos que hablar de la forma de vida linda que hay en el hecho de que nosotros la organizamos de acuerdo a las leyes de la naturaleza, en lo que es el nivel igualitario, en el nivel de que todos somos iguales, parecidos, de que todos nos encontramos en una misma barca. Raf Leiman, todo muy interesante, pero se les terminó el tiempo. Me gustó mucho poder introducirnos en estos cosas. Esto es nuestro programa, la solución de nosotros tratamos los escritos de Baal Sulam, la última generación. Muchas gracias Raf Leiman, muchas gracias los amigos. Y nos vemos acá en nuestros próximos programas. Hasta luego.